¿Alguna vez has sentido que existe un conocimiento antiguo que fue deliberadamente borrado de la historia? Esa sensación inquietante de que hace más de 3000 años, un faraón descubrió verdades tan profundas, tan perturbadoras, que los poderes de su época decidieron eliminar su nombre, destruir sus templos y condenar su memoria al olvido más absoluto. Akenatón no fue simplemente olvidado por el tiempo, fue, sistemáticamente, erradicado. Y hoy vamos a descubrir por qué su sabiduría representaba una amenaza tan grande que ni siquiera podía ser mencionada después de su muerte. En las arenas ardientes del antiguo Egipto, alrededor del año 1350 a.C., un hombre tomó el trono que lo convertiría en la figura más controversial de la civilización egipcia. No era un conquistador militar, ni un constructor de monumentos imposibles, aunque construyó una ciudad entera dedicada a su visión. Era algo mucho más peligroso para el orden establecido. Era un revolucionario del pensamiento, un filósofo que osó desafiar miles de años de tradición religiosa y poder sacerdotal. Nacido como Amenhotep IV, este joven príncipe heredó un imperio en la cúspide de su poder, una civilización que había perfeccionado el arte de mantener el orden cósmico a través de rituales complejos y la adoración de innumerables dioses. Los templos de Karnak y Luxor brillaban con oro. Los sacerdotes de Amón controlaban vastas riquezas y tierra, y el sistema religioso tradicional había funcionado sin cambios significativos durante milenios. Pero este joven faraón vio algo que otros no podían o no querían ver, una verdad que cambiaría todo. Si sientes esa misma fascinación por los misterios del antiguo Egipto, por esas verdades que la historia oficial no cuenta completamente, este canal fue creado para ti. Aquí vamos a descubrir juntos los secretos de Akenatón y de tantos otros enigmas enterrados en las arenas del tiempo. Suscríbete al canal para no perderte ningún descubrimiento, y deja un like si este viaje ya está tocando algo dentro de ti. En los comentarios, comparte qué es lo que más te intriga sobre este faraón revolucionario. Tu voz importa aquí, y juntos podemos ver lo que los libros no muestran. En el 5.º año de su reinado, Amenhotep IV realizó el acto más audaz que un faraón jamás había contemplado. Declaró que todos los dioses tradicionales de Egipto eran ilusiones, sombras sin sustancia. Proclamó que solo existía una divinidad verdadera, Atón, el disco solar que brillaba sobre toda la creación sin intermediarios, sin sacerdotes, sin los elaborados rituales que habían sostenido el poder religioso durante generaciones. Cambió su propio nombre a Akenatón, que significa aquel que es útil a Atón, y en ese acto simbólico declaró la muerte del viejo orden. Pero esta revolución no era simplemente religiosa, era filosófica, política y profundamente personal. Akenatón no estaba rechazando a los dioses antiguos por capricho o ambición política, estaba articulando una visión completamente nueva de la realidad, una comprensión del universo que anticipaba conceptos que no surgirían nuevamente hasta miles de años después. Veía en el sol no simplemente un objeto de adoración, sino una representación visible de un principio universal, invisible, la fuente única de toda vida, toda verdad, toda existencia. Esta era una forma de monoteísmo, pero no el monoteísmo antropomórfico que vendría después. Era algo más abstracto, más filosófico, más cercano a lo que los pensadores modernos llamarían panteísmo, o incluso idealismo absoluto. El faraón abandonó Tebas, el centro tradicional del poder religioso, y construyó una ciudad completamente nueva, en medio del desierto. La llamó Aketatón, el horizonte de Atón, y en ese acto declaró que la vieja capital estaba corrupta, contaminada por siglos de falsas creencias y poder sacerdotal degenerado. La nueva ciudad sería un experimento radical, una comunidad basada en la verdad directa, en lugar de la tradición heredada. Las representaciones artísticas del período de Amarna, como se conoce ahora, esta era, rompieron con 3000 años de convenciones estéticas. En lugar de las figuras idealizadas y eternamente jóvenes de faraones anteriores, Akenatón se hizo representar con rasgos extrañamente elongados, casi alienígenas, su cráneo alargado, su rostro demacrado, su cuerpo andrógino con caderas anchas y vientre prominente. Todo esto desafiaba las normas establecidas de representación real. Algunos historiadores modernos sugieren que padecía alguna condición médica genética que explicaría su apariencia inusual. Otros argumentan que estas representaciones eran simbólicas, intentando capturar algo más profundo,
que la mera apariencia física. Tal vez la unión de los principios masculino y femenino, tal vez una representación de la humanidad, trascendiendo las limitaciones corporales ordinarias. Ahora quiero saber de ti, que estás acompañando este viaje hasta aquí. ¿Tú también sientes que Akenatón fue borrado de la historia por una razón mayor de la que nos cuentan? Esa sensación de que algo profundo fue escondido propositalmente. Escribe en los comentarios, Akenatón sabía demasiado. Quiero entender cuántas personas sienten esto también, porque tal vez juntos podamos ver lo que los libros no muestran. Tu voz importa aquí, y puede ayudar a otras personas a percibir que no están solas en esta búsqueda. La filosofía de Akenatón contenía elementos que solo recientemente hemos comenzado a apreciar completamente. Su insistencia en que la verdad era accesible directamente a través de la contemplación del sol y la naturaleza, anticipaba formas de empirismo y racionalismo que no surgirían hasta la Ilustración europea. Su rechazo de la autoridad sacerdotal y los rituales complejos prefiguraba las reformas protestantes que vendrían miles de años después. Su énfasis en la verdad sobre la tradición, en la experiencia directa sobre la revelación heredada, en la razón sobre el dogma. Todo esto lo convierte en uno de los primeros filósofos verdaderamente radicales de la historia humana. Pero quizás el aspecto más revolucionario de su pensamiento era su comprensión de la unidad fundamental de toda la existencia. En los himnos a Atón que compuso o inspiró, vemos una visión del universo como un todo interconectado, donde cada criatura, cada planta, cada gota de agua, es una manifestación de la misma fuerza divina subyacente. Esta no era la visión egipcia tradicional de un cosmos dividido en reinos separados, gobernados por dioses diferentes, con jurisdicciones específicas. Era algo mucho más holístico y filosóficamente sofisticado. Los textos que sobrevivieron del período de Amarna revelan una sensibilidad casi mística hacia la naturaleza y la existencia. El gran himno a Atón, considerado por muchos académicos como una de las composiciones religiosas más hermosas de la antigüedad, describe con asombroso detalle poético como el sol da vida a todas las cosas, como cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el faraón mismo, depende de su luz y calor. Pero más profundamente, el himno articula una comprensión de que esta dependencia física es también una dependencia espiritual y metafísica. El sol no es simplemente una bola de fuego en el cielo, sino la manifestación visible de un principio creativo y sustentador que penetra toda la realidad. Esta comprensión se acerca sorprendentemente a las concepciones filosóficas que surgirían mucho después en el pensamiento griego, particularmente en las ideas de Platón sobre el bien como fuente última de toda realidad y conocimiento, o en las nociones neoplatónicas del uno, del cual emana toda la existencia. Sin embargo, Akenatón articuló estas ideas 1000 años antes de que los filósofos griegos comenzaran su trabajo. Pero la revolución de Akenatón no era simplemente intelectual o teológica. Tenía profundas implicaciones políticas y sociales que amenazaban todo el orden establecido. Al declarar que solo existía un Dios y que este Dios era accesible directamente sin intermediarios sacerdotales, Akenatón estaba esencialmente destruyendo la base del poder que había sostenido la civilización egipcia durante milenios. Los sacerdotes de Amón en particular habían acumulado riquezas y poder político tan vastos que rivalizaban con el del propio faraón. Controlaban vastas extensiones de tierra, ejércitos de trabajadores y sirvientes, y ejercían una influencia tremenda sobre todos los aspectos de la vida egipcia. La revolución religiosa de Akenatón era simultáneamente una revolución política que buscaba centralizar el poder en la figura del faraón como único intermediario entre Atón y la humanidad. Este aspecto de su revolución ha llevado a algunos historiadores a argumentar que sus motivaciones eran principalmente políticas en lugar de espirituales, que simplemente estaba usando la religión como pretexto para consolidar su poder personal. Pero esta interpretación parece demasiado cínica y no hace justicia a la evidencia de su genuina convicción filosófica y espiritual. Las cartas de Amarna, un archivo extraordinario de correspondencia diplomática descubierto en las ruinas de Akenatón, revelan que la revolución de Akenatón tuvo consecuencias geopolíticas significativas. Mientras el faraón estaba absorbido en su experimento religioso y filosófico, el imperio egipcio comenzó a desmoronarse en sus fronteras. Los reyes vasallos en Siria y Canaán
enviaban cartas desesperadas pidiendo ayuda militar contra invasores y rebeldes, pero estas súplicas fueron mayormente ignoradas. Los hititas al norte aprovecharon la distracción egipcia para expandir su propio poder. La economía egipcia, tan dependiente del complejo sistema de templos tradicionales, comenzó a sufrir. Los trabajadores que habían dependido de los templos antiguos para su sustento se encontraron desplazados cuando esos templos fueron cerrados. El pueblo común, profundamente apegado a los dioses tradicionales que habían adorado durante generaciones, se sintió alienado y confundido por los cambios radicales impuestos desde arriba. Todo esto creó una crisis que sus sucesores tendrían que resolver. La vida personal de Akenatón estaba entrelazada inextricablemente con su filosofía. Su relación con su esposa Nefertiti era inusual para los estándares de la realeza egipcia. Ella aparece en las representaciones artísticas con una frecuencia y prominencia que no tiene precedentes para una reina egipcia. Es mostrada participando en rituales religiosos, bendiciendo a sus seguidores junto con el faraón, e incluso, en algunas escenas, posiblemente actuando como corregente. Algunos académicos han sugerido que esta elevación del papel femenino reflejaba la comprensión de Akenatón de la naturaleza dual o unificada de la divinidad, que Atón representaba una síntesis de los principios masculino y femenino en lugar de la deidad predominantemente masculina del panteón tradicional. Tuvieron al menos 6 hijas, todas representadas en las escenas familiares íntimas que también eran innovadoras para el arte real egipcio. Estas representaciones muestran al faraón jugando con sus hijas, besando a su esposa, participando en momentos de ternura doméstica que humanizaban la figura real de maneras que habrían sido impensables bajo la iconografía tradicional. Después de aproximadamente 17 años de reinado, Akenatón desapareció de los registros históricos. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen misteriosas. Algunos sugieren que murió de causas naturales, posiblemente relacionadas con las condiciones médicas que pueden haber causado su apariencia inusual. Otros especulan sobre asesinato o golpe de Estado por parte de las fuerzas conservadoras que se oponían a sus reformas. Lo que sabemos con certeza es que su muerte marcó el comienzo de uno de los esfuerzos más sistemáticos de borrado histórico jamás emprendidos. Su sucesor inmediato, probablemente su hijo Tutankamón, rápidamente cambió su nombre a Tutankamón, señalando un retorno a la adoración del dios tradicional Amón. La corte regresó a Tebas, y Akenatón fue abandonada al desierto. Los templos de Atón fueron cerrados, y eventualmente destruidos. Los nombres de Akenatón y Nefertiti fueron cincelados de monumentos y listas oficiales de reyes. Los bloques de piedra utilizados para construir los templos de Atón fueron reutilizados como relleno dentro de estructuras posteriores, literalmente enterrando la evidencia física de su existencia. Este proceso de damnatio memoria, condena de la memoria, era la forma más severa de castigo que los antiguos egipcios podían imaginar. Creían que la existencia en el más allá dependía de que el nombre de uno fuera recordado y pronunciado por los vivos. Al borrar el nombre de Akenatón, sus enemigos intentaban matarlo no solo físicamente, sino también espiritualmente, condenándolo a la inexistencia eterna. Durante más de 3000 años, Akenatón fue exitosamente olvidado. Los egipcios posteriores se referían a él, si es que lo hacían, solo como el hereje o el enemigo de Ajet. Atón no fue hasta el siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Amarna, que su historia comenzó a emerger nuevamente. El descubrimiento del busto de Nefertiti en 1912 capturó la imaginación mundial y atrajo atención renovada hacia este período enigmático de la historia egipcia. Las cartas de Amarna, descubiertas en 1887, evidencia documental invaluable sobre las relaciones internacionales y la vida diaria durante el reinado de Akenatón. Excavaciones subsecuentes revelaron los restos de la ciudad que construyó, los templos donde adoraba, las casas donde vivían sus seguidores, todos preservados en gran parte porque la ciudad fue abandonada tan rápidamente después de su muerte. Estos descubrimientos arqueológicos han permitido a los académicos reconstruir gradualmente la historia de esta extraordinaria figura y comenzar a apreciar la profundidad y radicalidad de su pensamiento filosófico. Pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué inspiró exactamente la revolución religiosa de Akenatón? ¿Fue una revelación mística personal, una conclusión filosófica alcanzada a través de la razón,
o una estrategia política calculada? ¿Hasta qué punto sus seguidores compartían genuinamente su visión versus simplemente obedecer las órdenes reales? ¿Qué papel jugó Nefertiti en el desarrollo y la implementación de estas ideas? ¿Qué le sucedió después de la muerte de Akenatón? ¿Sobrevivió la filosofía de Akenatón, de alguna forma, subterránea que pudo haber influido en desarrollos religiosos y filosóficos posteriores? Algunos académicos han argumentado que existen paralelos intrigantes entre el monoteísmo de Akenatón y el monoteísmo que surgiría en el antiguo Israel. El gran himno a Atón comparte similitudes notables con el Salmo 104 de la Biblia hebrea, sugiriendo posibles conexiones o influencias. Sin embargo, las conexiones directas son difíciles de probar de manera concluyente. Lo que está claro es que Akenatón representaba una forma de pensar que era profundamente amenazante para las estructuras de poder tradicionales. Su insistencia en la verdad directa sobre la tradición heredada, su rechazo de la autoridad sacerdotal intermediaria, su énfasis en la experiencia personal sobre el ritual colectivo. Todas estas ideas socavaban las bases sobre las cuales se construía la sociedad egipcia tradicional. Su filosofía contenía las semillas de una forma radicalmente diferente de organizar la sociedad y comprender la realidad. Si sus ideas hubieran sobrevivido y florecido, la historia humana podría haber tomado un curso completamente diferente. Pero las fuerzas de la tradición y el interés establecido demostraron ser demasiado fuertes. Su experimento fue aplastado, su memoria fue borrada, y la civilización egipcia regresó a los patrones que había seguido durante milenios. Sin embargo, su legado sobrevivió en fragmentos, en los textos que escaparon a la destrucción, en las ruinas que eventualmente serían desenterradas, en las preguntas que su vida y pensamiento continúan planteando para nosotros hoy. En las noches silenciosas del desierto, cuando las estrellas brillan sobre las ruinas de Aketatón, casi se puede sentir la presencia de ese faraón visionario, contemplando el horizonte, donde el sol se eleva cada mañana. Imaginarlo de pie en su terraza, observando cómo los primeros rayos de luz transforman las arenas oscuras en oro brillante, viendo en ese momento diario de transformación una verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia misma. Akenatón vio algo que otros no podían ver, una unidad subyacente que conectaba todas las cosas, una verdad que no podía ser contenida dentro de las categorías y rituales del pensamiento tradicional. Y por ver esa verdad, por atreverse a articularla, y tratar de construir un mundo basado en ella, fue borrado de la historia. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando sus portavoces son silenciados. En algún lugar en las profundidades de la conciencia humana, las preguntas que Akenatón planteó continúan resonando. ¿Qué es realmente real? ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Qué relación tenemos con el universo que nos rodea? ¿Podemos trascender las limitaciones del pensamiento convencional para captar algo más profundo? Estas son las preguntas eternas de la filosofía, y Akenatón las estaba haciendo hace más de 3000 años. Su sabiduría no fue oscura porque fuera malvada o destructiva, sino porque amenazaba con iluminar demasiado, con revelar verdades que aquellos en el poder preferían mantener ocultas. Y así permanece, medio olvidada, medio recordada, esperando en las arenas del tiempo el momento en que la humanidad esté lista para escuchar nuevamente lo que este faraón, filósofo, intentó decir.